que la guerra sea tan terrible, o podríamos llegar a disfrutarla. General Robert E. Lee. Se le ha llamado de muchas formas. La Gran Guerra. La guerra que acabaría con todas las guerras. La Primera Guerra Mundial. El conflicto que involucró al mundo entre 1914 y 1918. Dejó una marca indeleble en el siglo XX y conformó el mundo en que hoy vivimos. Nunca se habían enfrentado las naciones a tal escala. Los avances en el armamento permitieron matar soldados en cantidades sin precedentes. Al alejarse al fin los nubarrones de la guerra, habían caído monarquías, surgido nuevas naciones, y se habían plantado los cimientos de un conflicto aún mayor que abarcaría al mundo entero. Descubriendo la historia. Primera Guerra Mundial. El camino hacia la guerra, 1870-1914. En 1870, Francia declaró la guerra al Estado alemán de Prusia. Pocos meses después, el ejército francés había sido derrotado y Francia, viéndose obligada a ceder sus provincias nororientales de Alsacia y Lorena, se sentía humillada. El canciller alemán Otto von Bismarck aprovechó la victoria en la guerra franco-prusiana para consolidar los numerosos estados de Alemania en un poderoso imperio conocido como el Segundo Reich. En 1871, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado Kaiser o emperador de Alemania en suelo francés en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En menos de un año, Alemania había puesto fin al dominio francés de 200 años sobre el resto de Europa y se había convertido en una potencia de peso. Para aislar a Francia del resto del continente, Alemania celebró alianzas con Austria, Hungría e Italia, formando la Triple Alianza. El 9 de marzo de 1888 murió el Kaiser Guillermo I. Federico III, el príncipe coronado y heredero aparente, agonizaba debido al cáncer y detentó apenas brevemente la corona de emperador. A su muerte, su hijo Guillermo fue coronado el nuevo emperador alemán. En 1890, el Kaiser Guillermo II cesó a Bismarck como canciller. Bismarck había cortejado a Rusia en años anteriores en su intento de aislar a Francia. Pero al perder la Cancillería, Rusia fue hecha de lado como aliada de Alemania. Aprovechando esta gran oportunidad, Francia rápidamente se alió con Rusia. En 1904, Gran Bretaña también se convirtió en aliada de Francia, accediendo a brindar apoyo militar en caso de guerra. Había comenzado una carrera armamentista y la guerra entre estas dos poderosas alianzas parecía casi inevitable. En 1908, Austria se anexó las provincias de Bosnia y Herzegovina. A pesar de que el ejército austriaco las había ocupado durante 30 años, este hecho indignó profundamente a la colindante Serbia. La población de Bosnia y Herzegovina era mayormente serbia, de modo que el gobierno serbio sentía que estos territorios debían pertenecerle. Rusia, aliada de Serbia, protestó ante la anexión. Cuando el Kaiser declaró que Alemania pelearía junto a Austria en la eventualidad de una guerra, los rusos se retractaron. En el verano de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa decidieron visitar Sarajevo, la capital bosnia. Los operativos de una organización terrorista serbia, conocida como la Mano Negra, estarían ahí con órdenes de asesinar al archiduque. La mañana del 28 de junio, Francisco Fernando y su esposa Sofía paseaban por la capital en un carro abierto. Uno de los asesinos arrojó una bomba al coche. El conductor la vio venir y rápidamente desvió el vehículo. La bomba explotó detrás de ellos, destruyendo otro carro e hiriendo a algunos asistentes del archiduque, así como a los espectadores.
El chico de 19 años que arrojó la bomba ingirió una pastilla de cianuro y luego se arrojó a un río cercano. El cianuro no le hizo efecto y el chico fue sacado del río por la multitud enardecida. El archiduque insistió en que el día continuara según lo planeado. Tras un discurso en el Palacio Municipal, la procesión continuó hacia el hospital a donde fueron llevadas las víctimas de la bomba. El conductor viró en una calle equivocada y al detenerse para dar la vuelta y regresar, un miembro de la Mano Negra conocido como Gavrilo Princip subió al coche y disparó 2 tiros a la pareja real. Francisco Fernando fue herido en el cuello y su esposa en el estómago. Ambos murieron en cuestión de minutos. La policía rápidamente capturó a Gavrilo Princip y lo inmovilizó antes de que tomara su píldora de cianuro. Fue enviado a prisión, donde moriría de tuberculosis, pero sus actos del 28 de junio de 1914 desencadenarían una guerra mundial. El 23 de julio, Austria anunciaba a Serbia un ultimátum en el que la responsabilizaba del asesinato y exponía sus condiciones para solucionar la crisis. Serbia debía responder en 48 horas. El 25 de julio, Serbia accedió a todas excepto 2 de dichas condiciones, pero Austria declaró que eso no era satisfactorio. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y bombardeó la ciudad serbia de Belgrado al día siguiente. Como aliada de Serbia, Rusia comenzó a movilizar a su ejército. Alemania extendió un ultimátum a Rusia para que desmovilizara a la milicia o se atuviera a ser atacada. Esta vez Rusia no se retractó. Así que el 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. Ese mismo día, el ejército francés comenzó a movilizarse. Para el 2 de agosto, las tropas alemanas se dirigían a Luxemburgo. El gobierno alemán notificó al gobierno de Bélgica que pretendía cruzar su país para enfrentarse a los franceses. Bélgica se rehusó. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia. El 4, Gran Bretaña enviaba un ultimátum a Alemania exigiendo que respetara la neutralidad de Bélgica. Pero Alemania se rehusó y la invasión comenzó. Haciendo honor a su alianza con Francia, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania ese mismo día. A su vez, Alemania declaró la guerra a Bélgica. Austria-Hungría hizo oficial la guerra con Rusia en una declaración formal el 6 de agosto. La guerra que envolvería al mundo había comenzado. 1914. Para alcanzar la victoria, Alemania contaba con el Plan Schlieffen, así llamado en honor al jefe retirado del Estado Mayor alemán, el conde Alfred von Schlieffen. Él creía que este plan serviría para ganar una guerra librada en 2 frentes. El occidental contra Francia y el oriental contra Rusia. Diseñado 20 años antes, era el momento de ponerlo a prueba. El plan Schlieffen implicaba que Alemania atacara a Francia primero y lo derrotara en 6 semanas. Esto daría al ejército alemán tiempo suficiente para avanzar hacia el frente occidental por tren y atacar al ejército ruso antes de que éste pudiera terminar su movilización y alcanzar su máxima fortaleza militar. Von Schlieffen predijo que el ejército francés lanzaría su ofensiva hacia Alsacia y Lorena, el área que perdió Francia ante Alemania durante la guerra franco-prusiana. Mientras los franceses marchaban hacia el este, el ejército alemán arrasaría Bélgica, marcharía hacia la costa del Canal Británico, luego se dirigiría al sur y capturaría París conforme volvía hacia Alsacia y Lorena. Si todo ocurría según lo planeado, derrotaría a Francia en 6 semanas y luego atacaría a Rusia. Desafortunadamente para los alemanes, la victoria en el frente occidental demostraría ser más difícil de lo planeado. En la mañana del 4 de agosto, las fuerzas alemanas, encabezadas por Helmut von Moltke, invadieron la Bélgica neutral. El objetivo principal de la invasión era el complejo amurallado que rodeaba a la ciudad de Liege. El uso de artillería pesada, tal como el monstruo de 420 milímetros, llamado la Gran Bertha, logró que las fortalezas cayeran una a una. Y para el 16 de agosto,
Todas se habían rendido. Los invasores alemanes fueron despiadados con la población civil, quemaron casas y ejecutaron a un gran número de aldeanos inocentes. Tras la brutal derrota de esta nación pequeña pero valerosa, Alemania se dispuso a atacar a Francia. Bajo el mando del general Joseph Joffre, el ejército francés dirigió sus tropas hacia el noroeste, a Alsacia y Lorena, para atacar las posiciones alemanas. Los franceses, uniformados con vivos colores, a la usanza del siglo XIX, resultaron blancos fáciles para las ametralladoras alemanas. Entre el 20 y el 23 de agosto, 40.000 soldados franceses fueron masacrados en el campo de batalla. 27.000 solamente el 22 de agosto, convirtiéndolo en el día más sangriento de la historia militar francesa. Mientras los franceses se replegaban hacia París, la fuerza expedicionaria británica, recién llegada al continente, se enfrentaba al ejército alemán en la batalla de Mons, sitio cercano a la frontera belga. Claramente superados en número y víctimas de grandes bajas, los británicos se vieron forzados a retirarse. Así los alemanes comenzaron su avance hacia el noreste de Francia. En el frente oriental, dos ejércitos rusos con un total de 370.000 integrantes marchaban hacia Prusia Oriental, el área que ahora es el este de Polonia. Defendiendo la frontera oriental de Prusia se hallaban 135.000 soldados alemanes. El 20 de agosto, los rusos superaron a los alemanes en Gumbingen y amenazaron seriamente con apoderarse de Prusia Oriental. El comandante alemán fue rápidamente reemplazado por el general retirado Paul von Hindenburg. Para asistir al general de 67 años de edad, el gobierno alemán designó al general Erich von Ludendorff como su oficial ejecutivo. El 29 de agosto, los alemanes atacaron a los ejércitos rusos en las cercanías de la ciudad de Tannenberg, en Prusia Oriental. 30.000 soldados rusos murieron y más de 100.000 fueron hechos prisioneros. La batalla de Tannenberg fue la mayor victoria alemana de la guerra y convirtió a Hindenburg y a Ludendorff en héroes nacionales. En la campaña occidental, los británicos y los franceses se retiraban hacia el río Marne, a 31 kilómetros de París, la capital francesa. Los seguían 3 ejércitos alemanes. Apartándose del plan Schlieffen, el primer ejército alemán se dirigió al este de París en lugar de ir al oeste, dejando expuesto el flanco derecho alemán. El general francés Joffre, advirtiendo una gran oportunidad, atacó al primer ejército dando inicio a la batalla del Marne. A partir de los primeros días de septiembre, ambos ejércitos se atacaron encarnizadamente. Al debilitarse la posición francesa, el gobernador militar de París envió al frente a 6.000 soldados en taxi. Esta jugada brillante pareció cambiar la marea. Para el 14 de septiembre, todas las fuerzas alemanas se habían retirado. La invasión de París y el plan Schlieffen para una victoria veloz había fracasado. Muy pronto ambos bandos comenzarían a cavar trincheras y a instalar sus ametralladoras. Este fue el comienzo de la guerra de trincheras. En la primera batalla de Ypres, en octubre, se dio el último enfrentamiento a campo abierto hasta casi el final de la guerra en 1918. A finales de 1914, tanto las potencias aliadas como las centrales habían establecido líneas de fuego atrincheradas que abarcaban casi 320 kilómetros desde el Canal Británico hasta Suiza. El 29 de octubre, Turquía se unió a las potencias centrales y declaró la guerra a los aliados. Impidió los embarques aliados a Rusia y pronto amenazó con invadirla desde el sur. El 5 de noviembre, las potencias aliadas declararon la guerra a Turquía. Al término de 1914, 1 millón de soldados habían muerto en batalla y el final de la guerra era indiscernible. Uno de los incidentes más notables ocurrido en esta o cualquier guerra fue una tregua no oficial declarada en Nochebuena. A ambos lados de la línea de batalla, los soldados cantaban villancicos y deseaban a sus enemigos, al otro lado de la tierra de nadie, una feliz Navidad. Al día siguiente, algunos soldados alemanes y británicos se encontraron cara a cara
y aprovecharon la tregua para sepultar a sus muertos. Por un instante, dejaron de ser soldados y fueron hombres. Pronto, la tregua terminó y volvieron a sus trincheras. Fue un brillante ejemplo del bien que quedaba en los corazones de los hombres y uno que no se repetiría hasta el final de la guerra. 1915. 1915 comenzó con Alemania efectuando el primer ataque aéreo a Inglaterra. Esto se logró arrojando bombas desde aeronaves inflables llamadas Zeppelins. En febrero, Alemania declaró un bloqueo submarino a Gran Bretaña para impedir la llegada de provisiones. Los primeros meses de 1915 también vieron cómo los intentos importantes de los aliados por recobrar posiciones ocupadas por los alemanes en Francia fracasaron a un costo de cientos de miles de vidas. El 22 de abril, los alemanes incorporaron una nueva arma a su arsenal: el gas venenoso. Durante un embate de fuego de mortero, en la segunda batalla de Ypres en Bélgica, liberaron gas de cloro por tubos colocados a lo largo de sus trincheras. El viento empujó la nube verde-amarilla de veneno hacia los aliados, y poco después, los soldados huían de las trincheras, tosiendo y sofocándose. La línea aliada bien pudo ser rota en Ypres, de no ser por la valiente primera división canadiense, que se precipitó al frente para defender la posición. El uso de gas venenoso en el transcurso de la guerra ocasionaría casi 80.000 muertes. En vista de que Francia y Gran Bretaña perdían cientos de miles de vidas, recurrieron a sus colonias en todo el mundo en busca de ayuda contra las potencias centrales. Tropas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, naciones de la Comunidad Británica, se unieron a la lucha al igual que la India colonial. Los franceses incorporaron soldados de sus colonias en Argelia, Marruecos, Senegal y Vietnam. Incluso Japón se unió a los aliados, derrotando al puerto colonial alemán de Tsingtao en China. La Gran Guerra ya abarcaba al mundo entero. En febrero, el frente occidental se encontraba virtualmente estancado, así que los aliados enviaron una fuerza naval a la invasión de Turquía a través del estrecho de los Dardanelos. Desafortunadamente, 3 barcos fueron hundidos por minas y la fuerza se retiró. En un segundo intento de ayudar a Rusia en su lucha contra las potencias centrales, fuerzas aliadas constituidas por tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas invadieron la península turca de Galípoli el 25 de abril. El propósito de la invasión era desembarcar con rapidez, apoderarse del terreno elevado y eventualmente controlar el estrecho del Bósforo, lo cual abriría una ruta marítima directa hasta Rusia, a través del Mar Negro. Sin embargo, la invasión estuvo mal planeada, y casi de inmediato los aliados se vieron copados en las playas, mientras los turcos los ametrallaban desde las colinas. Incapaces de avanzar más allá del litoral, los aliados cavaron trincheras y pronto el enfrentamiento se estancó. Esto duraría 8 meses y costaría cientos de miles de vidas en ambos bandos antes de que los aliados evacuaran Galípoli en enero de 1926. La invasión turca fue un fracaso total. Los alemanes, esforzándose en impedir el abastecimiento a Gran Bretaña, habían desplegado una guerra submarina desde febrero. El más notable de sus ataques submarinos ocurrió el 7 de mayo de 1915. Cerca de la costa de Irlanda, el navío británico de pasajeros Lusitania fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. Casi 1.200 personas se ahogaron, incluyendo a 128 norteamericanos. Esto desencadenó una protesta mundial, especialmente en los Estados Unidos. Los británicos insistían en que Lusitania había sido un barco de pasajeros absolutamente neutral y que nunca representó una amenaza militar, aunque en realidad transportaba cargamento y personal militares. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, a sabiendas del carácter del cargamento de Lusitania, simplemente ignoró el hecho y amenazó a Alemania con declararle la guerra. En respuesta, el gobierno alemán prometió no volver a atacar barcos de pasajeros y advertir a otros barcos antes de hundirlos.
la primavera, el nuevo jefe del Estado Mayor alemán, el general Erich von Falkenhayn, creía que la victoria en la guerra solo se lograría en el oeste y que sería alcanzada mediante la atrición. Esto significaba que los alemanes atacarían, desgastando a británicos y franceses hasta llevarlos al punto del agotamiento total. Pero los generales Hindenburg y Ludendorff creían que el ejército alemán debía tomar la ofensiva en el este contra Rusia y tomar solo medidas defensivas en el frente occidental. Una vez arruinado el Plan Schlieffen y creyendo que los rusos eran una fuerza militar inferior que fácil y rápidamente sería derrotada, el alto mando alemán concordó con los dos generales del frente oriental y pronto lanzó una gran ofensiva. Con anterioridad, ese mismo año, las fuerzas rusas habían invadido Austro-Hungría y capturado una importante fortaleza militar junto con 100.000 soldados austriacos. El 2 de mayo, fuerzas alemanas y austriacas, comandadas por el mariscal de campo Augusto von Mackensen, atacaron a los rusos a lo largo de una sección de 13 kilómetros del frente oriental para obligarlos a retroceder. Al cabo de 2 días, el tercer ejército ruso estaba totalmente destruido y más de 100.000 soldados rusos habían sido hechos prisioneros. A fines de mayo, las fuerzas rusas habían retrocedido 50 kilómetros. Mientras tanto, las fuerzas alemanas, comandadas por el general Hindenburg, comenzaron a avanzar al sureste desde Prusia Oriental, atacando territorio ruso. Para agosto, 800.000 soldados rusos habían caído prisioneros. Varsovia había sido capturada y la Polonia rusa estaba en manos de los alemanes. En Rusia, el apoyo al esfuerzo bélico se desvanecía rápidamente y debido a esto, el mariscal de campo, el gran duque Nicolás, fue relevado de su puesto. Para recobrar la confianza del público, su primo asumió el control. El 1 de septiembre, el zar Nicolás II, emperador de Rusia, tomaba el mando de todas las fuerzas rusas. El 23 de mayo, Italia se separó de la Triple Alianza y declaró la guerra a Austria. A pesar de que Italia se había declarado neutral al comienzo de la guerra, ambicionaba territorios que se encontraban en poder de los austriacos. El Tratado de Londres, celebrado entre Italia y los aliados, prometía conferir estos territorios a Italia de unirse a la causa aliada. El 30 de mayo, los italianos, bajo el mando del general Luigi Cadorna, comenzaron su campaña contra la región austrohúngara del Trentino. El objetivo principal de su ataque era atravesar las líneas austriacas ubicadas al este en el río Isonzo y capturar Trieste. En los 2 años siguientes, estos dos países se enfrentarían 11 veces, ocasionando cientos de miles de muertes y logrando que muy poco territorio cambiara de manos. El 25 de septiembre, los aliados lanzaron una ofensiva mayúscula en el frente occidental, en la que los franceses atacaron Champagne y los británicos Artois. Los británicos lograron atravesar la línea alemana y capturar la aldea de Luz, solo para toparse con una segunda línea alemana más fuerte. El ataque a esta segunda línea alemana demostró ser inútil. Para el 30 de septiembre, los franceses habían cancelado su ataque a Champagne por resultar inefectivo. Los aliados se reagruparon y atacaron las defensas alemanas una vez más en octubre. Como antes, los alemanes lograron defender su posición y los aliados sufrieron muchas bajas. Entre el 25 de septiembre y el 7 de noviembre, los franceses perdieron casi 200.000 hombres, los británicos 60.000 y los alemanes 140.000. El 6 de septiembre, la nación de Bulgaria firmó una alianza con las potencias centrales y para octubre había declarado la guerra a Serbia, su vecina al oeste. En respuesta, los aliados declararon la guerra a Bulgaria. Las fuerzas británicas y las francesas de la campaña de Galípoli fueron enviadas a defender Serbia. Llegaron a Tesalónica, en la Macedonia griega, y el 5 de octubre comenzaron a avanzar hacia el norte rumbo a Serbia. Al día siguiente, los ejércitos de Alemania, Austria y Bulgaria invadieron Serbia con una fuerza de 300.000 hombres. El ejército búlgaro persiguió a las fuerzas aliadas, quienes llegaron demasiado tarde a defender Serbia, obligándolas a volver a Salónica. Al terminar noviembre, Serbia había caído a manos de las potencias centrales y las fuerzas serbias sobrevivientes habían huido a la vecina Albania, donde la mayoría murió a causa del clima inclemente.
Al terminar 1915, 2 millones de aliados y más de medio millón de soldados alemanes habían perdido la vida en el frente occidental. Muy poco territorio había cambiado de manos y ningún bando parecía ganar. 1916. Al comenzar 1916, el general alemán von Falkenhayn decidió tomar la iniciativa en la campaña del oeste y arrasar con el ejército francés. Como blanco, eligió un sitio de gran importancia histórica para el pueblo de Francia, un sitio que defenderían hasta el último hombre. Esta batalla sería una de atrición, una que, en sus palabras, desangraría a Francia. La mañana del 21 de febrero, la artillería alemana bombardeó la famosa fortaleza de Verdún, en el norte de Francia. 1000 piezas de artillería pesada, incluyendo a los morteros de 240 milímetros conocidos como Gran Bertha, dispararon a lo largo del frente de 3.7 kilómetros. El ataque duró 12 horas antes de que el quinto ejército alemán procediera a atacar las líneas francesas al este del río Meuse. Los franceses retrocedían conforme los alemanes avanzaban al este, hacia Verdún. En el transcurso de 3 días, el ejército alemán había ganado 1.8 kilómetros de terreno usando, una vez más, gas venenoso para ahuyentar al enemigo. El 25 de febrero, los alemanes tomaron el fuerte Douaumont, justo al noreste de la ciudad de Verdún. El general francés, Henri-Philippe Pétain, fue llamado como comandante para defender la ciudad. Pétain juró que el ejército alemán no pasaría, llamó refuerzos y lanzó contraataques. A principios de junio, los alemanes tomaron el fuerte Vaux, que se encontraba a la derecha de la línea francesa, pero aún no lograban tomar Verdún. Este sitio se prolongaría 10 meses, convirtiendo la batalla de Verdún en la más larga de la guerra. La tarde del 31 de mayo de 1916 fue testigo de la primera y última gran batalla entre las flotas navales británica y alemana. Los alemanes habían intentado atraer a una porción de la gran flota británica hasta una región del Mar del Norte conocida como el Banco Jutland, para destruirla antes de que el resto la alcanzara. Lo que la flota alemana ignoraba era que los rusos se habían apoderado de un manual de códigos alemanes y que lo habían transmitido a los británicos. En vista de que ya eran capaces de descifrar señales alemanas de radio, averiguaron que 99 barcos de la flota alemana se dirigían al encuentro, así que los británicos enviaron 151 barcos a interceptarlos. Las dos grandes flotas se enfrentaron, utilizando torpedos y la inmensa artillería de sus navíos. Al advertir que su plan inicial de ataque había fallado, la flota alemana se retiró al abrigo de la oscuridad y regresó a puerto. Al amanecer del 1 de junio, la gran flota británica se descubrió sola y con el dominio del Mar del Norte. Los británicos habían perdido 14 barcos y 6.000 marineros, en tanto que los alemanes perdieron solamente 11 barcos y 3.000 hombres. Fue debido a esto que los alemanes se declararon vencedores en la batalla de Jutland, pero jamás intentaron volver a enfrentarse a la gran flota. A partir del 4 de junio, 4 ejércitos rusos comandados por el general Alexei Brusilov lanzaron una ofensiva en la Polonia austriaca y obligaron a las tropas austriacas a retroceder casi 40 kilómetros, capturando de paso a 200.000 prisioneros. Mientras los rusos continuaban avanzando hacia el sur, a los Cárpatos, 15 divisiones alemanas fueron retiradas de la batalla de Verdún y enviadas a ayudar a Austro-Hungría. En septiembre, el avance ruso fue interrumpido por los refuerzos alemanes. Lo que había comenzado como la ofensiva rusa más exitosa de la guerra, concluyó con la muerte de 1 millón de soldados rusos y en su país, con una desilusión aún mayor sobre el esfuerzo bélico. Como la mayor parte del ejército francés luchaba en Verdún, la fuerza expedicionaria británica, encabezada por Sir Douglas Haig, fue enviada en ofensiva contra los alemanes al frente occidental. Tras 5 días de intensos bombardeos, se llevó a cabo un ataque a lo largo del río Somme en el noroeste de Francia. El 1 de julio, unos 200.000 soldados de un ejército conformado exclusivamente por voluntarios salieron de sus trincheras y cruzaron la tierra de nadie hacia el frente alemán. Con las ametralladoras cargadas, los alemanes estaban preparados para recibirlos. Al anochecer,
habían muerto 20.000 soldados británicos y 40.000 más estaban heridos. Fue el peor día en la historia de la milicia británica. Sin temor ante los resultados del día, el general Haig continuó con la ofensiva aliada. El 15 de septiembre, los británicos introdujeron una nueva arma contra las líneas alemanas, el tanque. Este procuró ciertas ganancias a los aliados, pero en vista de que la guerra con tanques se encontraba apenas en la infancia, no se lograron mayores avances en el frente occidental. Para noviembre, las intensas lluvias habían convertido el campo de batalla en un lodazal y el general Haig, finalmente, canceló la ofensiva. Los británicos habían ganado apenas 3.7 kilómetros de terreno a un precio de 420.000 vidas. El envío de tropas a Polonia y al Somme había debilitado a las fuerzas alemanas. De modo que el 24 de octubre de 1916, los franceses lanzaron una contraofensiva en Verdún. A mediados de diciembre, ya habían recapturado la mayor parte del territorio perdido en febrero. La batalla de Verdún terminó. En ese periodo de 10 meses, el costo en pérdidas humanas había sido espeluznante. 542.000 franceses y 434.000 alemanes murieron en una batalla que decidió prácticamente nada. En agosto de 1916, el general von Falkenhayn fue reemplazado por Paul von Hindenburg como jefe del Estado Mayor alemán, y Erich von Ludendorff fue nombrado su comisario general o segundo al mando. Ese mismo mes, Rumania se integró a la guerra al lado de los aliados y declaró la guerra a Austro-Hungría. Inmediatamente invadió la provincia austrohúngara de Transilvania, pero en septiembre su avance fue cesado por las fuerzas austroalemanas. En noviembre, las potencias centrales invadieron Rumania y a comienzos del año nuevo ya había sido completamente sometida. La Gran Guerra no solo había cobrado su cuota a los soldados en el frente, sino también a la población civil de Europa. El invierno de 1916 a 1917 fue conocido como el invierno del nabo, debido a que los nabos eran el único alimento disponible en abundancia. Además, este fue un invierno crudo y difícil debido a la escasez de carbón para calefacción. A pesar de tanto sufrimiento, los líderes políticos de las naciones beligerantes no veían el fin de la guerra. El primer ministro británico, Lloyd George, deseaba que la guerra fuera más feroz que nunca. En Francia, muchos estaban de acuerdo con él. En Alemania, los líderes debatían sus opciones. Hindenburg y Ludendorff opinaban que la Marina nuevamente debía llevar a cabo una guerra submarina sin cuartel. El canciller alemán, Bethmann Hollweg, sin embargo, creía que esto provocaría que Estados Unidos entrara a la guerra. Los generales aseguraron al gobierno alemán que al bloquear los suministros a Gran Bretaña mediante el hundimiento de los aliados que los proporcionaban, ésta se retiraría de la guerra en 6 meses, mucho antes de que los Estados Unidos pudiera movilizarse y representar una amenaza para Alemania. 1917. Alemania declaró una guerra submarina sin cuartel el 1 de febrero. En respuesta, el presidente Wilson y los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con Alemania el 3 de febrero. Un mes antes, la inteligencia naval británica había interceptado un mensaje cifrado del secretario alemán del Exterior, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en México. El mensaje decía que si México declaraba la guerra a los Estados Unidos en posible conjunción con Japón, el gobierno alemán lo apoyaría para recuperar el territorio perdido del suroeste de los Estados Unidos, que incluía a Texas, Arizona y Nuevo México. Los británicos entregaron el mensaje a los estadounidenses a finales de febrero, y el 1 de marzo, el telegrama Zimmermann fue publicado en la prensa. Los submarinos alemanes habían hundido barcos mercantes norteamericanos a mediados de marzo, así que Wilson finalmente decidió poner fin a la neutralidad norteamericana ante la Guerra Mundial. El 2 de abril, habló en una sesión conjunta del Congreso, y sosteniendo que el mundo debía ser salvaguardado para la democracia, instó al Congreso a declarar la guerra a Alemania. Con el apoyo arrollador de ambos partidos en el Congreso, el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos de Norteamérica oficialmente declararon la guerra a Alemania. Pero mientras un país entraba a la guerra contra las potencias centrales,
otro estaba por retirarse. La guerra había afectado profundamente a la población rusa. 15 millones de hombres habían ido a pelear. 15 millones habían muerto o sido heridos. Para el invierno de 1916-1917, la escasez de alimentos era tremenda y el pueblo estaba harto. El 8 de marzo de 1917, una multitud se reunió en las calles de Petrogrado, la capital rusa, en demanda de pan. Al decírsele que no había, se desencadenó una revuelta. Al día siguiente, la multitud había aumentado, al igual que la violencia. El 10 de marzo, el zar ordenó a su ejército que restableciera el orden en la ciudad. Pero los soldados no solo se rehusaron a reprimir a los alborotadores, sino que se unieron a las protestas del tumulto. Para el 12, la multitud y los soldados se habían apoderado de la ciudad. De las protestas masivas, se desprendieron dos facciones rivales. Los miembros de la Asamblea Rusa, llamada Duma, establecieron un gobierno provisional. También se estableció un consejo de representantes de obreros y soldados, llamado el Soviet de Petrogrado. Ya sin poder para gobernar, el zar Nicolás II abdicó al trono a favor de su hermano, el gran duque Miguel, el 15 de marzo. Miguel abdicó al día siguiente a favor del gobierno provisional. La dinastía Romanov, dirigente de Rusia desde el siglo XVII, había llegado a su fin. El zar y su familia fueron arrestados y enviados al exilio en Siberia, y posteriormente asesinados. Los nuevos líderes del gobierno provisional decidieron seguir en la guerra, y Alexander Kerensky fue nombrado ministro de guerra en mayo. El 1 de julio, Rusia lanzó su última ofensiva dentro de la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso atacó a la línea austriaca en los alrededores de Lemberg y logró obligar a las tropas austroalemanas a retroceder casi 19 kilómetros. Sin embargo, la ofensiva no pudo ser sostenida y pronto las potencias centrales lanzaron una contraofensiva que empujó a los rusos 46 kilómetros detrás de su punto de partida. El fracaso de Rusia en su ofensiva final desencadenaría una segunda revolución. A mediados de julio, izquierdistas bolcheviques llevaron a cabo un golpe de Estado contra el nuevo gobierno, siendo encabezados por Nikolai Lenin. Pero el golpe fracasaría al cabo de 2 días. Lenin y sus seguidores huyeron a Finlandia. En agosto, Alexander Kerensky fue nombrado primer ministro del gobierno ruso. Otro intento de golpe de Estado ocurriría en septiembre, esta vez por parte de fuerzas de derecha encabezadas por el general Kornilov del ejército ruso. Kerensky recurrió a los izquierdistas bolcheviques para tener el apoyo popular para su gobierno. En octubre, los bolcheviques ya detentaban la mayoría en el Soviet de Petrogrado, del cual León Trotsky, aliado cercano de Lenin, era el líder designado. El 23 de octubre, los bolcheviques declararon su apoyo a un levantamiento armado contra el gobierno. El 6 de noviembre, los bolcheviques comenzaron a apoderarse de estaciones ferroviarias, plantas de luz, bancos y del teléfono. El 7 de noviembre, voluntarios bolcheviques, conocidos como Guardias Rojas, asolaron el Palacio de Invierno y arrestaron a miembros del gobierno provisional. Alexander Kerensky abandonó Petrogrado y terminaría exiliándose a los Estados Unidos. Nikolai Lenin pronto reaparecería cuando los bolcheviques tomaran el control absoluto del gobierno. Este movimiento fue conocido como la Revolución de Octubre debido al antiguo calendario que los rusos habían usado hasta el momento. Los bolcheviques, ahora asentados en el poder, querían poner fin a la guerra con Alemania. El 3 de marzo de 1918 se firmó un acuerdo de paz en el que Rusia cedía mucho de su imperio oriental a Alemania. La guerra en el frente oriental oficialmente había llegado a su fin. En el frente occidental, durante 1916 y 1917, los alemanes recurrieron a una nueva estrategia defensiva antes de que sus submarinos comenzaran a causar estropicios y caos en los embarques aliados a Gran Bretaña. Retrocedieron unos 15 kilómetros y al hacerlo, fortalecieron sus líneas recortándolas y fortificándolas. Al resultado se le conoció como la línea Hindenburg. En abril, tropas británicas y canadienses atacaron la línea alemana en la batalla de Arras. Las fuerzas canadienses capturaron la cordillera fortificada de Vimy, mientras que los británicos lograron internarse 2 kilómetros en territorio enemigo, aunque sufrieron 150.000 bajas. La ofensiva francesa, comandada por el general Robert Nivelle, comenzó el 16 de abril
pero los alemanes estaban bien preparados para recibir su avance. Al término del mes de abril, los franceses habían sufrido más de 250.000 bajas y ganado muy poco terreno. Las numerosas pérdidas de vidas ocasionaron un motín masivo entre los integrantes del ejército francés. Nivelle fue reemplazado por el general Henri Pétain y se restableció cierto orden. El nuevo plan de ataque de Pétain consistía en no atacar, sino en mantenerse a la defensiva hasta que las tropas norteamericanas llegaran a Europa. Cientos de hombres fueron sentenciados a prisión por amotinarse. Algunos incluso fueron fusilados. Sin embargo, los alemanes ignoraban que el enemigo se hubiera amotinado y no aprovecharon para atacar a los aliados. El peso de la nueva ofensiva en el frente occidental recaería ahora sobre Sir Douglas Haig y los británicos. 19 minas enormes, cargadas con casi 500 toneladas de explosivos de alto poder, fueron plantadas bajo las líneas alemanas en la cordillera de las Mesinas, al sureste de Ypres. A las 3:10 de la mañana del 7 de junio, las minas fueron detonadas. La explosión, de una magnitud hasta entonces desconocida para el mundo, se escuchó hasta Londres. Le siguió un embate de fuego de artillería y poco después, las líneas alemanas en las Mesinas habían sido devastadas por completo. Pasaron semanas antes de que los británicos lanzaran la siguiente etapa de su ofensiva. El bombardeo preliminar a Ypres había destruido el sistema de drenaje y llegadas las lluvias, el campo de batalla se había convertido en un lodazal. El ataque duró de julio a noviembre. Las tropas canadienses ocuparon la aldea de Passchendaele y con esto la ofensiva británica llegó a su fin. La ganancia de apenas 2.8 kilómetros había costado 250.000 bajas británicas y 200.000 alemanas. El 24 de octubre, Italia sufrió una derrota terrible cerca de la aldea de Caporetto en los Alpes, a manos de las fuerzas austroalemanas. Mientras retrocedían unos 50 kilómetros, 45.000 italianos murieron y más de 250.000 fueron hechos prisioneros. Pero no todo estaba perdido para los aliados, especialmente en el Medio Oriente. En marzo de 1917, las fuerzas británicas arrebataron a los turcos la ciudad de Bagdad, la capital de Mesopotamia en el Irak actual. Una revuelta árabe contra los turcos fue encabezada por un oficial británico llamado T.E. Lawrence, conocido históricamente como Lawrence de Arabia. En el verano, él y sus hombres capturaron el puerto de Aqaba y luego sembraron el caos en el ferrocarril controlado por los turcos. En noviembre, las fuerzas británicas, dirigidas por el general Sir Edmund Allenby, cruzaron las líneas turcas en Beersheba y tomaron la ciudad de Gaza en Palestina. Tras la retirada de los turcos, Allenby y su ejército capturaron Jerusalén el 9 de diciembre. En los Estados Unidos, la guerra contra Alemania había sido declarada en abril. El país poseía una fuerza naval poderosa, pero su ejército consistía apenas en 200.000 soldados regulares y guardias nacionales. A pesar de que muchos voluntarios deseaban enlistarse, el 19 de mayo, el Congreso aprobó la primera acta de servicio selectivo que exigía que los hombres se registraran para el enrolamiento militar. 24 millones de hombres se registraron y posteriormente 5 millones fueron llamados al servicio militar. Las primeras tropas de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, encabezadas por el general John J. Blackjack Pershing, llegaron a Francia a finales de junio. El 4 de julio, un batallón de la Primera División del Ejército de los Estados Unidos desfiló por París. La Primera División de los Estados Unidos entró en acción por primera vez el 23 de octubre, pero las fuerzas norteamericanas que continuaban llegando a Europa desempeñarían un papel de peso hasta el último año de la guerra. 1918. A principios de 1918, fracasaba el plan alemán de obligar a Gran Bretaña a abandonar el conflicto mediante la guerra submarina sin cuartel. Las medidas defensivas tomadas por los aliados habían logrado que Gran Bretaña sobreviviera, si bien a duras penas. Con la llegada de más y más tropas norteamericanas a Europa, los alemanes decidieron que debían arriesgarlo todo para ganar la guerra. El general alemán Ludendorff ordenó que la mayoría de las tropas en el este se desplazaran al oeste para llevar a cabo una ofensiva de primavera. El plan consistía en dividir los ejércitos aliados y luego atacar y destruir las fuerzas británicas, dejando a Francia sin otra opción que rendirse.
El 21 de marzo, tras un embate de artillería y gas venenoso, los alemanes atacaron a lo largo de un frente de 31 kilómetros en la región del Somme. El quinto ejército británico fue aplastado al avanzar los alemanes unos 30 kilómetros hasta ser detenidos el 5 de abril por tropas francesas que llegaron en auxilio de las británicas. Los aliados sufrieron 150.000 bajas y 90.000 hombres más fueron hechos prisioneros. Los aliados pronto nombraron al general francés Ferdinand Foch comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas. El 9 de abril, los alemanes lanzaron un segundo ataque contra los británicos a lo largo de la costa belga, pero una vez más, su avance fue interrumpido por la ayuda de los refuerzos franceses. El tercer ataque contra los aliados comenzó el 27 de mayo con los alemanes avanzando hacia el río Marne, a menos de 30 kilómetros de París. Esta vez, los norteamericanos fueron llamados al frente. Se ordenó a la segunda y tercera división del ejército de los Estados Unidos que defendieran los puentes que cruzaban el Marne en Château-Thierry y en el área al oeste de la aldea llamada Velo-Wood. Estos lograron resistir el avance alemán y lanzaron un contraataque que obligó a los alemanes a retirarse. Los inexpertos norteamericanos habían demostrado su valía. El 15 de julio, el general Ludendorff ordenó un segundo ataque al Marne. Sus tropas pudieron cruzar el río, pero nuevamente su avance fue impedido por las tropas francesas y norteamericanas. El general Foch convocó a un contraataque aliado. A partir del 18 de julio, los franceses y los norteamericanos forzaron a los alemanes a retroceder al otro lado del Marne. El 8 de agosto, las fuerzas británicas y francesas atacaron a los alemanes en el norte, cerca de la frontera belga. A este siguieron ataques aliados en el sur. El 12 de septiembre, el general Pershing encabezó un ataque con más de 500.000 hombres del primer ejército de los Estados Unidos contra la última posición alemana en el norte de Francia, en San Miguel. Fue una gran victoria norteamericana, en la que se tomaron 16.000 prisioneros alemanes y las bajas fueron únicamente 7.000. Los alemanes, ahora a la defensiva, fueron obligados a replegarse a la línea Hindenburg, donde había comenzado su ofensiva de marzo. El final de la guerra al fin se discernía. Para entonces, el aeroplano ya desempeñaba un papel importante en la guerra. A principios de la Primera Guerra Mundial, era usado básicamente para observación, pero pronto le fueron montadas ametralladoras y nació la era del combate aéreo. Los más notorios de los aviadores, conocidos como ases, fueron por Alemania el barón Manfred von Richthofen, quien se ganaría el sobrenombre de Barón Rojo tras derribar 80 aeroplanos, y el norteamericano Eddie Rickenbacker, quien derribó a 26. El aeroplano demostraría ser incluso más valioso en la Segunda Guerra Mundial, 20 años después. En septiembre, los aliados atacaron y derrotaron a las fuerzas búlgaras en Serbia. A fines de ese mes, Bulgaria firmaría un armisticio con los aliados para abandonar oficialmente la guerra. También en septiembre, el general Allenby guió a sus tropas británicas a la victoria en la campaña de Palestina. Tras cruzar las líneas turcas en Megido, se le unieron las fuerzas árabes guiadas por T.E. Lawrence y poco después tomaron Líbano y Siria. El 30 de octubre, Turquía derrotada firmó el armisticio, retirándose de la guerra. El 27 de octubre, el nuevo comandante italiano, el general Díaz, lanzó un ataque aliado contra los austriacos en Vittorio Veneto. El ejército austriaco fue completamente destrozado y para principios de noviembre, los italianos finalmente ocupaban Trieste. El 3 de noviembre, se negoció el armisticio entre Austria-Hungría y las potencias aliadas. Solo faltaba la derrota de Alemania. El 26 de septiembre, una ofensiva aliada fue lanzada al noroeste de Verdún, entre el río Meuse y el bosque de Argonne. 9 divisiones de los Estados Unidos, un total de 200.000 hombres, atacaron las posiciones alemanas a lo largo del frente de 15 kilómetros. En el transcurso de las 7 semanas siguientes, más de 1 millón de soldados norteamericanos entraron en acción en la ofensiva de Meuse-Argonne. Más de 120.000 hombres murieron. Oficiales como Harry S. Truman, George S. Patton y Douglas MacArthur demostraron su fuerte liderazgo. Cada uno jugaría un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de octubre, un cabo norteamericano de nombre Alvin York capturó él solo a 132 soldados alemanes.
Fue promovido a sargento y se convirtió en el soldado más condecorado de la guerra. El 29 de septiembre, la Fuerza Expedicionaria Británica, dirigida por el general Haig, finalmente atravesó la línea Hindenburg y comenzó a avanzar a campo abierto. Al terminar octubre, los norteamericanos habían tomado el control absoluto del Argonne. El general Pershing entonces ordenó a sus hombres avanzar hacia la ciudad de Sedan. El 28 de octubre, se ordenó a la fuerza naval alemana ubicada en el puerto de Kiel que marchara a pelear, pero se amotinó negándose. Sencillamente estaba harta de la guerra, al igual que el pueblo alemán. El 9 de noviembre estalló una revolución a gran escala y Alemania fue declarada república. El Kaiser Guillermo II fue forzado a abdicar al trono y huyó a los Países Bajos para nunca volver. Delegados alemanes fueron enviados por tren a Francia para negociar el fin de la guerra con los aliados. A las 5 de la mañana del 11 de noviembre, Alemania se rindió y firmó el armisticio. 6 horas después, se ordenó el cese a las hostilidades. Y así, la 11ª hora del 11º día del 11º mes del año 1918, la Primera Guerra Mundial oficialmente llegaba a su fin. El nuevo orden mundial. En enero de 1918, el presidente Wilson presentó su plan de paz ante el Congreso de los Estados Unidos. Este plan, conocido como los 14 puntos, incluía la libertad de los mares, la autodeterminación para varias naciones involucradas en la guerra y el establecimiento de una Liga de las Naciones para mantener la paz. En diciembre de 1918, zarpó a Europa para implementar su plan de paz. La Conferencia por la Paz comenzó en París el 18 de enero de 1919, presidida por 70 delegados de 27 países. Conocidos como los Cuatro Grandes, el primer ministro británico, Lloyd George, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, el primer ministro italiano, Vittorio Orlando, y el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fueron, por mucho, los delegados más prominentes e influyentes en la conferencia. Se dieron a la tarea de elaborar un nuevo mapa de Europa. Los estados rusos de Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia obtuvieron su independencia. El Imperio Austrohúngaro fue dividido en Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia, que incorporó a las naciones de Serbia y Montenegro. Italia y Bulgaria extendieron su territorio y las provincias de Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia. En el Medio Oriente, el Imperio Turco fue dividido, otorgándosele a Gran Bretaña el control de Palestina, Transjordania e Irak, y Siria quedó bajo el control de Francia. A Alemania se le imputaría la responsabilidad de la guerra, viéndose obligada a pagar todos los daños. Su ejército debía reducirse a 100.000 hombres. No podría tener fuerza aérea ni submarinos. La República Alemana se convertiría en una zona neutral ocupada por tropas aliadas. Alemania no tuvo otra opción que aceptar estas duras condiciones impuestas por las potencias aliadas. El 28 de junio de 1919, el Tratado Oficial de Paz fue firmado por Alemania y los delegados de los aliados en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El presidente Wilson se vio obligado a abandonar algunos de sus 14 puntos, pero la inclusión de la Liga de las Naciones permaneció intacta. Wilson regresó a los Estados Unidos y presentó el Tratado de Versalles ante un Senado decidido a mantenerse al margen de los asuntos internacionales. Para granjearse el apoyo popular, el presidente Wilson recorrió el país por tren, cubriendo 5.000 kilómetros en 22 días. Pero este viaje de presentaciones públicas resultó ser demasiado para él. Sufrió una embolia que lo dejaría parcialmente paralizado el resto de su presidencia. Más adelante, el Tratado de Versalles sería revocado en el Senado por 7 votos. Los Estados Unidos no se unirían a la Liga de las Naciones. La Primera Guerra Mundial dejó tras de sí un legado de muerte y destrucción sin precedente. 9 millones de soldados muertos, otros 20 millones heridos. Millones de civiles murieron de hambre y enfermedades en los países desgarrados por la guerra en Europa y Asia. Además, la guerra tuvo otras repercusiones. El comunismo se convertiría en una fuerza política importante a nivel mundial cuando Nikolai Lenin y después José Stalin
transformaran a Rusia y sus territorios circundantes en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1919, un hombre que había sido cabo durante la guerra, Adolf Hitler, se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, los nazis, y poco después se convertiría en su líder. La campaña para devolver a Alemania su antigua gloria llevó a los nazis al poder en las elecciones generales de 1932. Y en enero de 1933, Adolf Hitler era nombrado canciller de la República Alemana, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House.